Si funciona. César, este para... Para pasarnos. Ok. ¿El qué? Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en La Bruta. Estamos otra vez en estos jueves de conversa que llevamos haciendo todos estos meses, porque tenemos la sensación de que hay tanto material, tanta investigación, tanto compromiso de parte de tantas personas hermosas que necesitamos compartirlo de alguna manera. Entonces les damos la bienvenida a las personas que están aquí en La Bruta y les damos la bienvenida a ustedes que están siguiéndonos en esta transmisión. Y por supuesto, Aldo Medinaceli está acompañándonos esta noche y está también Fer Masi. La ocasión es pues un libro inédito, la presentación de una novela inédita de Gamaliel Churata, Limeños de la Sierra. Entonces, pero de esos pormenores de este libro, que es además un autor que admiramos muchísimo, que nos encanta, pues nos va a hablar más certeramente Aldo Medinaceli. Bienvenido, hermano, gracias por estar aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Adelante. Gracias, hermano, gracias, César, gracias a las personas que estén conectadas. Sí, como bien decías, vamos a presentar la novela de Gamaliel Churata, una novela inédita que ha tardado mucho tiempo en editarse. Creo que ha sido en el momento indicado y que recién ha salido de imprenta el mes pasado. Entonces estamos trayendo la novedad acá para compartirla, ¿no? Para contar acerca de cómo va, de qué trata, de los personajes, y agradecido también con la compañía tanto de César como de Fer Masi, que nos van a estar leyendo parte de su obra poética, que creo hay como una simbiosis con el espíritu de la obra de Gamaliel Churata, que también tiene que ver mucho con la forma de vivir en los Andes y en esta parte del mundo, ¿no? Gracias. Entonces, pues con esta introducción, pues estamos ya avisados de lo que va a pasar ahora, ¿no? Aldo nos va a comentar de los pormenores, de cómo se encuentra este inédito, que siempre son emocionantes, ¿no? En el mundo de la literatura, no solo en ese mundo, sino toparse con algún texto de algún autor, así como tan importante para nuestra región en general, creo yo, como es Gamaliel Churata, ¿no? Entonces va a empezar Aldo y luego, pues, Fer nos va a saltar con su escritura, con su poesía. Y Va a atracar. Un cuchillo me puedes prestar. sí, pero para después, no, todavía no. Y luego vamos a estar mirando algunas cosas, luego podremos hacer algunas preguntas, mirar el libro, va a estar, pucha, emocionante. Por favor, Aldo, adelante, empieza, te ruego, querido amigo. Gracias, César. A ver, la historia de este manuscrito tiene mucho de cosas inexplicables. Estuvo como por 20 años con la familia del autor en el Perú, en Lima. Posteriormente pasaron a la albacea de Ricardo Badini en Italia. A partir de ahí se hizo un comité editorial internacional con varias personas de diferentes lugares para editar todos los manuscritos inéditos que dejó Churata, ¿no? Parte de ese grupo, que se llama el Ayllu, es este libro que ahora sale después de bastantes años. La novela se escribió aproximadamente en 1969. Es interesante que en ese momento estaban en un momento muy álgido de la literatura latinoamericana y peruana en específico. Churata se codea, se relaciona con José María Arguedas, con la literatura del boom, publica en las mismas páginas editoriales que Mario Vargas Llosa. Sin embargo, para su momento es bastante avanzado, ¿no? Porque Churata está hablando de la confluencia del ser andino con el cosmos, con la naturaleza, con lo animal, ¿no? En algo que hoy se llama el post-antropocentrismo, ¿no? Es decir, la idea de que los seres humanos no somos el centro del universo, ¿no? Que hay maneras de vivir que puede que sean más interesantes, más sabias, más profundas y más lúcidas en nuestra misma cotidianidad, ¿no? De hecho, en la novela todos los personajes son animales, son aves del lago Titicaca, y además de eso la plantea en el futuro, la plantea en un satélite de la Tierra, en el año 5000 aproximadamente, cuando las presencias son animales y cósmicas. Entonces, habla de una realidad que para su momento, cuando digamos que lo más comercial del circuito latinoamericano y peruano era el realismo de Vargas Llosa, y apenas estaba empezando a comprender la ontología del ser indígena, ¿no? de los indios que habitamos en América, ¿no? Entonces la ontología aymara, la filosofía de
de que los animales pueden ser sagrados todavía no se comprendía del todo. Tal vez por ese motivo, muchas décadas después, el libro ya puede publicarse con un estudio introductorio y entenderse en su real magnitud, ¿no? Quiero ceder un poco la voz para que no sea muy monótono a la poesía de Fer Massi, un gran amigo, gran poeta de acá del Alto, de Bolivia, y que después de escucharlo podemos seguir conversando acerca de la novela y también de algo que he llamado el manifiesto inframundo, que parte a raíz de una interpretación de la novela. Entonces recibamos a Fer, por favor. Ya. Te tiro el cuchillo. Todavía falta después. Primero lo primero. El plot twist. A ver. Bueno, pues gracias Aldo, gracias César. Qué bueno estar de nuevo en La Bruta. Bueno, yo he preparado una selección de poemas alusivos en sí a lo que creo que es, ¿no?, el siglo XX en sí. Si bien la historia india tiene momentos muy de epopeya en sí, de los cuales asirse para poder continuar luchas, poder continuar reivindicaciones e incluso conquistas. El siglo XX es cuando se producen, ¿no?, indios que escriben en sí, ¿no?, indios e indias que están escribiendo en sí, ¿no? Fausto Reinaga para mí creo que también pertenece a ese universo en sí, como Gamaliel Churata, entre Felipe Quispe, entre otros, ¿no?, Leandro Nina Quispe en sí. Este poema titula El Cusillo, está justamente en la misma línea de la Revolución India. Es un poema que salió justamente de la lectura de esa Revolución India de Fausto Reinaga, ¿no? Salta alegre el cusillo sobre chacra ajena y blandiendo ardiente cuchillo. Esa chacra es del Zapa Inca y en ella cosecha minas antipersona. Conspirando revolución india, el cusillo empieza a tocar el bombo de las bombas. No toques ese guaiño, gilata cusillo, espeta bajo la chacra un supay de silicio. Mejor toca una llamaerada, a ver si el Illimani así estalla, que si logras mi designio, fácil te cambio el cuchillo por metralla. Acepta ligero el cusillo y el supay sube confiado a la chacra, abre su garganta el ardor del cuchillo y con su negra sangre bendice Huilancha. Sentado sobre la chacra, pircha en filosofía el cusillo y de su capacho un libro saca. Lee un versículo de Fausto Reinaga y descubre que la metralla también habla. Bueno, eso para empezar tal vez en sí, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que sí, de una en sí la voy a cascar. Ahora sí, el cuchillo. Bueno, pues como los viejos aedos en sí, los amautos que tal vez tenían memorizados ciertos versos en sí, ¿no? Este es un poema que me encanta, que igual está dedicado al alto. Pampa es la espalda para quien rayo es su mano. Explica mi tío con un cuchillo que brilla al filo de futuros espasmos. Lindo reloj, brillas joyas cholita y bailas en mi ceja, drogas llenan mi chuspita. Tararea en tanto vigila, manzanita colorada, vieja canción o rúbrica de cuchilla lubricada. Me pide que preste atención, sino la suerte de quien en tierra cae el rayo y parió Illapa, muere otro joven, pastor joven, en Punta Pacheta o Puente La Ceja. Quien no nace en Yatiri es solo ofrenda. Gracias. Bueno, ahora sí te cedo el charango, querido César. Estoy muy alegre, ¿no? Porque pues en el fondo el formato de los jueves pues no es ¿no? El formato de los jueves es que el editor, el investigador, la persona que viene aquí, nos comenta un poco de su investigación, luego de preguntas, pero Aldo viene aquí y dice, no, pues hay que desordenar esto, pues nosotros estamos dispuestas a dejarnos desordenar, entonces ahí está Fer, y ahí me invitan también aquí. Entonces, pero pues yo quisiera que nos ayudes a pensar esto, ¿no? Acabas de decir al principio, querido Aldo, que hay como es contemporáneo de José María Arguedas, ¿no? Que también maneja, digamos, cierto... su narrativa tiene que ver con este otro espacio al que más o menos se acercaría Gamaliel Churata. Sin embargo,
presiento que hay diferencias importantes que tal vez tú puedas ilustrarnos de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se tensionan estas dos narrativas que son mundos increíbles que están construidos, digamos, mirando muy atentamente este mundo rural, este mundo andino, este mundo quechua aymara, ¿no? Sí, creo que el encuentro de dos mundos o dos civilizaciones, en este caso, como fue la Europa post-medieval que llegó a América y la civilización aymara quechua, necesariamente tiene que sufrir procesos para su entendimiento, ¿no? Procesos que no necesariamente van a ser breves. Y el ejemplo icónico entre la transición de la comprensión entre Arguedas y Churata, creo que es bastante ilustrativo acerca de hasta qué punto se lograba comprender otra manera de ver y de habitar el mundo, ¿no? Haciendo un resumen pronto y seguramente mal, creo que en Arguedas el mestizaje vencía el lado menos indio, ¿no? Creo que era menos vitalista. Seguramente los colegas del Perú o todos los lectores de Arguedas puede que no estén de acuerdo, pero el mismo desenlace de ambos autores es bastante paradigmático, ¿no? Como en Arguedas pesa más la nostalgia, la melancolía, el rechazo a la vida, ¿no? En cambio, en Churata es una celebración constante. Todos sus libros son cantos, son celebraciones de la naturaleza, de la vida en todas sus dimensiones, de lo alto, de lo bajo, y eso era bastante subversivo para su tiempo, ¿no? Plantear que la existencia tiene que ser acá y ahora, en esta dimensión, y que el más allá puede que sea un cuento ficcional basado en religiones que manipulan a las sociedades para un beneficio económico concreto, hizo que su narrativa y su filosofía fuera bastante censurada, ¿no? Pero en los libros eso queda, es lo bueno de la escritura, ¿no? Que hay otra tensión entre la historia que es contada entre las familias, entre los abuelos, y luego el ingreso de la escritura en el área andina, ¿no? Creo que su prosa es bastante hablada, se la recomienda siempre leerla en voz alta, y que eso en su momento era bastante críptico, ¿no? Y además, solo para terminar esta parte, Churata es el primer indio universal, ¿no? No se queda en su parcela, ni en la queja, ni en el lamento, ni en la nostalgia, ¿no? Celebra la vida y celebra la literatura y celebra el mundo entero. La cultura universal, que a veces se la comprende mal como solo Occidente o solo Europa, pero él dialoga con la India, dialoga con Medio Oriente, dialoga también con la tradición europea, romano-cristiana, normalmente para deconstruirla, ¿no? Entonces, estaba en un lugar bastante desfavorable, porque las personas que lograban comprenderlo en su momento se daban cuenta que era peligroso. Y en otro momento, directamente preferían ignorarlo y darse cuenta o proponer que su escritura era bastante hermética, ¿no? Porque es una escritura profusa, no es una escritura fácil, y finalmente nos quedan los libros en donde se hace básicamente un canto cósmico de alegría y de vitalidad perpetua, ¿no? Es genial, ¿no? Pero hay algo que también a mí me llama la atención. No deja de ser tratado, pues corrígeme tú si me equivoco, eres el experto, pero pareciera que el indígena no deja de ser tratado con no solemnidad, como en algún caso, digamos, la literatura indigenista hace. Ya, digamos, ¿no? Pues también algunos otros, ¿no? El mismo Arguedas, ¿no? Trata así como bueno, pero pareciera que sin dejar de lado o del todo, digamos, esa, qué sé yo, podríamos decir hasta respeto, qué sé yo, usa mucho humor en su escritura, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de ver en una clase este texto que es casi una obra de teatro, en la que está confrontándose con Platón, al que llama Plato, ¿no? Y hay toda una suerte de burla, ¿no? De esta otra tradición a la que, sin embargo, se atreve a mirar, como bien dices, de cara a cara, mirándole a los ojos, riéndose de ella, ¿no? Por favor, coméntanos algo de esta peculiaridad en Churata. Claro, es horizontal, como dices, ¿no? Hay como en un primer acercamiento se podría pensar que hay como un anarquismo, porque no hay jerarquías en su escritura, digamos, en su escalafón
religioso, divino, ¿no? Es cierto que él toma todo con bastante humor, le dice Plato a Platón. Hay un libro entero en el que dialoga con Platón, un profesor aymara dialoga con Platón y lo deconstruye, ¿no? Muy didácticamente, muy paso a paso, con mucha paciencia, deconstruye la dialéctica platónica. Un amigo de Italia que es albacea de varios de los inéditos, Riccardo Badini, siempre se reía cuando él descubrió que a Plato le decía chuita. Pero eso, claro, es un chiste andino, digamos, ¿no? Chua es el plato de barro en el que se comen los Andes, ¿no? Pues imagínate el proceso que tuvo que pasar para que entiendan ese chiste, digamos, en otros lugares del mundo, ¿no? Cuando le decía, ¿te imaginabas que los salvajes podamos pensar así, chuita, digamos, ¿no? Entonces, hay una desjerarquización, pero también es interesante que lo hace con el mundo andino, que también solemos ser solemnes o tendemos a anquilosarnos en determinada época utópica o idealista. El personaje de esta novela se llama el Puma Kuntur y está basado en la iconografía sagrada de Tiahuanacu, de Chavín, de Nazca. Este símbolo que está en la Puerta del Sol y que muchos lo interpretan como Huiracocha, Churata también lo desacraliza. Él es el personaje y es un personaje humano que sufre, que tiene pasiones, que tiene defectos, que al final tiene una pelea y hay una desaparición trágica de él, pero va hacia ambas direcciones. Entonces, por eso no es solo un escritor del pasado, sino que puede ayudarnos a reconfigurar nuestra visión de nosotros mismos hacia el futuro, ¿no? Si me permite, César, quiero leer, dado que el tiempo siempre apremia, entonces hice como unos puntos breves, lo que llamaba el Manifiesto Inframundo, inspirado en la novela de don Gamaliel Churata. Entonces quiero leer un par de fragmentos para luego ceder a las voces, si quieren leer poesía o algo. Entonces, el Manifiesto Inframundo. Ahora, cuando todo parece indicar que estamos perdiendo la guerra económica, todavía nos queda el espacio de la trinchera cultural, del pensamiento con raíz, el estudio sistemático de nuestra propia historia y nuestra propia filosofía. El espacio mental todavía no ha sido invadido, pero podría ser ocupado en poco tiempo. Ante lo liviano y superficial es necesario afianzar nuestra propia cultura sin desestimar otras visiones del mundo como una apuesta definitiva. Una poética del inframundo deviene de una de las conclusiones de Gamaliel Churata. La vida no se acaba, los seres no se terminan, todas las masacres han sido inútiles y los vencidos siempre retornan. Visto así, la frase que es inútil ametrallar a las montañas o aquella de que los muertos que asesinaron gozan de muy buena salud, se leen no solo desde una poética, sino desde una política, en contra de los genocidios y las brutalidades de antes y ahora. Somos aquellos a quienes intentaron terminar. Entonces, gracias. Oye, me encanta y suena como tan pertinente, ¿no? En este momento en el que pareciera que el mundo se acaba y estamos hundidos hasta el cogote de sangre. Por eso creo que el momento de edición a veces no es azaroso, ¿no? Puede que tiene algo que decir el libro hoy, ¿no? En este contexto, digamos. Totalmente. Es casi revelador en sí oír a Churata en sí, ¿no? Justamente yo en el Pez de Oro encuentro muchos pasajes que son así muy de sentencia, como te decía en sí, ¿no? Casi como una mauta profeta en sí. Creo que leerlo en voz alta sí es muy acertado, ¿no? Este poema es 2052, Minibús de guerrilla, elegías al EGTK. Completos. Sentate espaldera y solfea este santo seña. Pregunta, ¿Itapallo o Matasuegra? ¿Qué hay de Sahara ahora? Respuesta, linchar presidentes por el pasante de guerra. Ukahach auru hutaskiu. 12 pasajeros alimentan sus fusiles, bloque de fanáticos con armas que tañen con matracas, y la única chaya que conocen son copiosas huilanchas, mitojpa carmesí. Descenderás raudo, tibula, por la autopista abandonada, de Chusa no te fíes y quédate en la Huac Acatari. Pututo en mano, incendia el bosquecillo, haz del fuego tu mesa y del humo solo anillos. Como cerco sobre la cabeza,
una aureola que corona de Camiris el asesino. Misión: si en el funeral del Illimani se suicidó el Huayna Potosí, no se te vaya a ocurrir, matasuegra en mano, darte de baja sin antes repetir. La paz murió en el siglo XX y el alto nació de esa muerte. Ucaja chauru hutasquiu, podrás aflorar el Itapayo, eufemismo atómico. ¿Qué se sentirá después del Plant Arachi, la bomba que es flor, con cariño desde Achacachi? Nomás yo quiero hacerte preguntas, cabrón. Seguí, ¿Sabes? Todo lo que quieras. Nomás para joder, Aldo. Mira, sabemos que Churata tiene un fenotipo particular, ¿no? Ya. El sujeto era enorme, era blanco, digamos, no era genial, Mestizo, ¿no? digamos. Mestizo, sí, grandote. ¿Cómo se lee eso desde estas nuevas, digamos, búsquedas indigenistas, no indianistas, en pues a partir de los 70, qué sé yo? ¿Cómo se lee a Churata, no? Pues Churata es, en este momento, pues también tú podrías decirnos algo de ello, es como una estrella, ¿no? Porque está siendo leído en muchos lugares, ¿no? Con mucha atención, con mucho cariño, con mucha, hasta devoción, diría yo, y a mí me parece que es merecido, ¿no? Pero ¿cómo es leído Churata desde ese espacio también, ¿no? Porque sé que él también dice, pues nosotros los indios, ¿no? Y hay cierto, como sabemos, ¿no? Esencialismo, qué sé yo, ¿no? Que quizás sería divertido conversar a partir, digamos, de la metáfora que es el cuerpo de Churata. Adelante, hermano. Sí, pero creo que si le quitas todo ese fanatismo que tú dices de autor de culto, sigue siendo, si meramente tomas el aspecto técnico, lingüístico, por ejemplo, de cantidad de palabras, el glosario que utiliza es más amplio a cualquier autor del siglo XX y XXI de Latinoamérica. Ojo, ¿no? Yo creo que hay como un triángulo de monstruos literarios en el buen sentido, que sería Lezama Lima en el Caribe, Borges en el Atlántico y Churata en el Pacífico andino, ¿no? Entonces creo que no hay otros autores que se acerquen quitándole el fanatismo, simplemente desde lo técnico, digamos, ¿no? Y acerca del fenotipo, llamémosle, te puedo decir cómo lo leo yo, ¿no? Es decir, ¿qué es el indio? Esa es una pregunta que yo creo que no tiene respuesta. Podemos tener acercamientos desde diferentes lugares, desde la apariencia es uno, pero no es concluyente, ¿no? Es decir, hay personas que pueden pensar de distinta manera y ser más occidentales que el propio occidental, ¿no? Es la realidad. Y también el idioma puede ser otro acercamiento, pero en el que me gustaría profundizar es en el prejuicio, que me parece que es en el que menos explora, ¿no? ¿Qué debe ser y qué no debe ser, ¿no? Creo que ahí hay un lugar bastante amplio para ampliar nuestro espacio de libertad, digamos, ¿no? De que no necesariamente se pierde tu raíz aymara, quechua, guaraní, todas las civilizaciones que tenemos en Bolivia y en el continente, si es que hablas otro idioma, o si es que viajas, o si es que tú trabajas la tierra, por ejemplo, ¿no? Es decir, no creo que sea excluyente eso de solo un grupo humano, ¿no? Por un lado, y por otro lado, creo que la mejor manera de conocer a una persona es saber cómo piensa y cómo siente, ¿no? Creo que eso es lo que determina cómo definir a alguien, si es que somos definibles de alguna forma. Y en el caso de Churata, pues tener tantos libros inéditos, miles de páginas escritas, creo que con mucha autoridad podemos incluirlo como un autor aymara, peruano, radicado en Bolivia, bastante bolivianizado, se podría decir, y que no es solamente eso su valor, sino que es uno de los autores que más profundidad ha logrado filosóficamente, ontológicamente, en belleza de imagen, en dominio del lenguaje, en registro, en léxico, en amplitud de géneros, y creo que ese es uno de los motivos por el que ahora se lo está recuperando, digamos. Poesía. Ya, Queda, siempre queda. El entreveo es poético. ya, bueno, va a ser un poco de No, está bien la propaganda. por favor. Bueno. Hola, sí, ahora sí. Bueno, gracias a los que han venido, a las y los que han venido en sí.
De nuevo, bueno, esta va a ser mi última lectura. Gracias de nuevo, Aldo, por la invitación. Yo, pucha, encantado de poder estar en la presentación de un libro de un autor que es, pues, creo que influencia para todo escritor y escritora del siglo XXI en sí, ¿no? Creo que va a marcar y muchos siglos más, ¿no? Pues también estar feliz aquí de estar en La Bruta Aguante, carajo. Amén. Las mejores jodas. Bueno, este es un fanzine que estoy sacando. Tiene 2 contenidos nada más. El primero es Porno de Cholitas. Es un texto ovacionado por unos y vilipendiado por otros en sí. Así que se lo pueden llevar por el valor de 10 pesitos nada más. Y el segundo texto, el segundo texto es Los Condoris en el ajusticiamiento de Santiago Mataindios. ¿Alguien conoce a Santiago Mataindios? Un camonal de Perú, ¿puede ser? ¿Un camonal de la sierra peruana? Ya, sí, por ahí va. ¿Vos conoces a Santiago Mataindios? No, pues porque ya escuché tu poema, ¿no? Entonces... No. Este está inédito. ¿Alguien más conoce a Santiago Mataindios? ¿No lo ha visto por ahí? Por Carabuco, así, ¿no? Nadie. Por Huaki. Bueno, Santiago Mataindios es, pues, como se dice, ¿no? El Tata Santiago, ¿no? Al que le hacen mucha fiesta en determinadas partes del Ande. E incluso tiene muchos acólitos aquí en la ciudad de La Paz y el Alto, en Viacha, en Achocalla. Los Condoris Eternos y el ajusticiamiento de Santiago Mataindios. Yo llegué volando a la peña de noche con la luna empezando a servirse. En ese momento la fiesta estaba llena, así que empecé a relajar las plumas, la cresta y las zarpas. El pico me empezó a saber a oro de Wari, porque vacías estaban todas las montañas. Y no era para menos. Ayer, entre las serranías de Quime, Emeterio y Abundio, condoris de cresta negra, habían avistado y prendido al cabrón de Santiago Mataindios. Disfrazado de franciscano, pordiosero y sin su caballo, no fue difícil someterlo, según sus captores, quienes ahora, tras pichar, escupen la coca con sangre. La chicha culi endulza la tierra cuando se challa o se guerrea. Por eso todos challamos cuando Nicéforo Limachi, el destructor de Pucaras, nos invita a la faena de Santiago en los sigurats de Huaki. Entonces se forma una espesa marcha negra hacia el cielo en círculos perfectos y formas imposibles. Los aleteos son tan fuertes que los cerros quedan desnudos de su polvo perenne. Viracocha, que se puso Leuncu Guairuru, aprueba la huilancha. Eones ha que los jaques ya no aran esta tierra, ya no piden, ya no ofrendan, y nosotros los condoris, sus adelantados, estamos agradecidos con él de que Huaranca no sea cifra pequeña. Limachi, excitado y en trance, es asistido por condoris de pocos siglos que toman al rehén de sus extremidades. Y como de un caj muere el silencio, así también se erige la arquitectura del dolor. El Tata Santiago, capturado vivo, consciente de la muerte que se le avecina, forcejea, hace puño, muestra fieros dientes, gira como trompos frenéticos cada ojo y maldice con abundante flema hacia el cielo que lo había delatado. En ese momento del sacrificio, los cantus no habían sonado tan fuerte para mí hasta que oí el dorado sonido del tumi separando la carne del hueso. 2 tajadas y sus muslos yacen latiendo en querus. Muerde nada, pero muerde Santiago. Áspides blancos, sus huesos resultan irrompibles, mas no así su piel de anciano sin Dios. El destructor de Pucaras lo acaricia y de su vientre rebalsan vísceras ocres, supurando hedores blasfemos, haciendo más negra la negra noche de su escarnio. Resuella ronco y boca arriba. Una garra escamosa toma primero sus tripas, otra los henchidos riñones, y en fin, 2 zarpas extirpan sus pulmones. Sagrado entre lo sagrado. Desmayas, Tata Santiago. Siempre se dijo que cuando Santiago hablaba, morían sordos los indios que lo oían. Así que le abrieron un surco en la nívea garganta, en dirección austral, libando al nido mayor de la raza. Fanático como ninguno, Limachi contó y cortó 10 cuerdas vocales para que Amaro Condori, de cresta roja y petrificada, fabricara un charango de la venganza y con él se pusiera a bailar en sentido contrario a Viracocha. Espasmos, espasmos, Tata Santiago, orgasmos, orgasmos, cóndoris decapitadores.
Solo quedaba la cabeza, cortarla y hervirla en su sangre, alimentar nuestra estirpe con los secretos que habitan aquellos sesos. Pero apareció. Esa bestia se hizo presente como un relámpago de sangre venido del salar de Uyuni. El caballo blanco de Santiago profanó la mitad de nuestra huerta y furtivo como llegó, tomó con sus fauces cuanto quedaba de su amo, embistiendo a Nicéforo Limachi y matándole en el acto. Segundo acto. Su persecución duró años, que imperceptiblemente se convirtieron en siglos. No hubo luz que caiga sobre los Andes, porque bajo nuestras negras alas solo había el color de la muerte. El corcel de Santiago escapó dando vueltas en torno al Titicaca, sin descanso y dejando solo tierra quemada tras su galope. El proverbio de Huiracocha, el sol brujo, indicó perseguirlo desde el cielo hasta que agonice y el aire andino le reviente los pulmones. Y así como estaba dicho sucedió. El millar de condoris que le daba caza vio como la cabalgadura de Santiago relinchaba escupiendo sangre a borbotones, regando y envenenando para siempre el lago sagrado. Cayó fulminado en las ruinas de Puno, respirando torpemente, dando coces al cielo. Sus ojos, pus de la ira, apenas si veían al uncu negro que lo persiguió desde el firmamento y que ahora caía sobre sí. Esta vez no hubo ceremonia ni fiesta. Aprendimos de su ardid. El bronco mancebo del Tata era despedazado a picotazos y filudas garras desmesuraban su cadáver. En esto, otros condoris encontramos las alforjas de Santiago a un par de dunas junto a su arcabuz y su cabeza maltrecha desprendida de su columna, de cuyas vértebras dicen que nacieron nuevas montañas. La cabeza lloraba y apretaba los dientes, gemía y agonizaba impotente ante la tortura de su rocín que tanta sangre le había hecho beber. Amaru Condori, sucesor de Limachi, tomó entonces el arcabuz, introdujo pólvora en el cañón, seguido de una bala, añadió más pólvora en la cazoleta y apuntó directamente en la frente del viejo Santiago. El silencio altiplánico, desnudo para nosotros, se hizo presente y aguzó sus oídos. Nada debía oírse más que este instante. Un rayo cayó en la letanía, seco y brillante, el arcabuz disparó. Ha muerto el apóstol, ha muerto el cabrón de Santiago Mataindios, y de su muerte Tunumpa renació. Gracias. Gracias. Gracias, Fer, por tu poesía, siempre es tan fuerte, ¿no? Así como con mucha fuerza. Matando a Santiago. Más bien no es Julio. ¿Ya? Estamos, claro, estamos en abril, como eso puedes nomás decir. Claro. El Illapa. Hermano querido, te agradecemos mucho lo que estás trayendo hasta aquí. Mira, ni siquiera lo hemos mostrado. Cierto. Este es el libro, ¿no? Gamaliel Churata, Limeños de la Sierra, Metafísica del Tiempo. Y el estudio y la introducción, las notas las hace Aldo Medinaceli. Este libro está rondando por aquí, se ha presentado en la Feria Internacional del Libro del Alto, en otro espacio también, ¿no? Estás con ganas en Puno, de... en el Alto, en La Paz. Exacto, en Puno, en el Alto, en La Paz. Entonces estamos ansiosas de que este libro pues llegue hasta las manos a las que tenga que llegar, ¿no? Porque como dices tú, las publicaciones Va a estar están aquí, en si me lo permites. Pero claro, mucha nos encantará. Acaban de escuchar, en La Bruta va a estar aquí en un momento, ahora mismo nos lo va a dejar. Pues mira, nomás este comentario quiero hacer y luego si puedes compartir algo más de del manifiesto, ¿no? Que está inspirado en la novela de Churata. Con respecto de lo que acabas de decir, claro, esto de que lo indígena, ¿qué es? No hay respuesta, ¿no? ¿Qué es indio? ¿Quién es indio, no? Yo pues puedo estar de acuerdo, ¿no? Y puedo estar de acuerdo en el sentido también, a mí me gusta mucho, pues lo sabe aquí mis amigos, mis amigas más cercanas, me gusta mucho Fer, lo has mencionado también hace un momento, ¿no? El Felipe Quispe me gusta, ya. Así es de la puta. Claro, es increíble. Pero el Felipe Quispe también desordena, ¿no? Ese purismo en el que a veces se estancan nuestras movidas, ¿no? Pues Felipe Quispe en algún momento decía, claro, ¿quién es el cara, no? ¿Quién es el cara? ¿Quién es el indio? El cara es el que tiene plata, dice en algún momento, ¿no? Él desordena esto de que solo nos refiramos a cómo somos, quiénes somos de acuerdo a nuestro fenotipo, a quién es blanco, más negro, no sé qué, o más indígena, o rasgos de no sé qué. Y él lleva la discusión, sin abandonarla del todo en ese lado, lo lleva también hacia el espacio económico, ¿no? Porque quizás para su lectura, que tiene que ver también en algún momento con cierta formación marxista,
está mirando también que pues el rico, como decías también hace un momento Aldo, pues deja de pensar en algún momento como indígena, ¿no? Y está ahí explotando gente y está amasando plata. Y me parece que eso, me parece interesante al menos de discutir, ¿no? Por un lado, sí estoy de acuerdo, pero también hay un estereotipo de que el indio, el aymara, no debe tener plata, ¿no? O sea, de que eso está asociado a otra cultura. Y de ahí viene todo lo del vivir bien y esta manera de participar en el mundo. Es decir, creo que la cultura, nuestra cultura ancestral, aymara, quechua, es más importante que las tendencias políticas del siglo XIX y XX, ¿no? Es decir, no se lo debe encasillar en ningún ismo político, ¿no? Sea este el comunismo, sea este la izquierda, ni tampoco la derecha, ¿no? Es decir, creo que hay derechos a los que se debe ir accediendo y uno de ellos es el material. Yo no creo que sea el más importante, de hecho, pero creo que es un derecho que se debe reclamar y se debe ocupar, ¿no? No debería ser el principal. De hecho, creo que en los últimos años en Bolivia ha habido una revolución de bastante tinte marxista, pero que para el indio el marxismo es limitado, ¿no? Es decir, es una filosofía que uno puede compartir hasta cierto punto, pero finalmente es rusa, ¿no? Y que no necesariamente tenemos que adscribirnos 100% a un comunismo cerrado. Es cierto que hay un colectivismo dentro de nuestras maneras de vida y de ver el mundo en general, el cosmos, hay como una reciprocidad permanente, pero también creo que la libertad individual es importante, y en ese equilibrio, que tiene tal vez más que ver con filosofías orientales como el Tao, el Yin Yang y todo eso, ¿no? Es decir, también es un lugar en el que se puede explorar, pero no encontrar las respuestas afuera, sino que creo que hay, como resumiendo, siempre tiene que partir de adentro, ¿no? O sea, de ver quién eres, quiénes somos y expresar a partir de eso y no adscribirse a ideologías extranjeras, por decirlo de algún modo. Creo que me he desviado de lo que querías decir, pero sí entiendo lo que decías, que el cara, bueno, el camiri sería en todo caso el rico en los Andes, ¿no? El camiri, el que maneja mucho dinero, y los principios éticos igual tienen que ser para todas las personas, ¿no? Explotar está mal, tener dinero mala vida está mal para quien sea, ¿no? Me encanta lo que estás comentando, ¿no? Disentimos, ¿no? Pues yo creo que es trata, ¿no? el marxismo, digamos, y ese rollo que a mí me encanta, ¿no? Y siento que hay ahí derroteros que podríamos aprovechar, pero pues de eso se trata, ¿no? La discusión, la charla, la conversa. Con respecto de lo último que estamos comentando, pues ya ahí te cedo la palabra, Aldo, no pienses que te estoy quitando espacio, ¿no? Solo Nada, al contrario, te agradezco mucho la sinceridad de lo que ahora dices, ¿no? Hace un momento en el anterior, bien, el jueves, no sé qué, estaba aquí el Marcelo Sarsuri, ¿ya? Estaba presentando, digamos, una investigación acerca de la educación. Y él largaba porque así nos desviamos, ¿no? Porque el tema es pues candente, ¿no? Y está ahí urgente. Entonces él decía en algún momento, claro, por ejemplo, el camirismo, dice él, ¿no? El camirismo es la sutileza del capitalismo invadiendo nuestras formas de organización indígenas, dice, ¿no? Y es una forma de desviarlas. Pues en el fondo, la posibilidad de redistribución, ahí pues para nada, ¿no? Porque el camino lo que está haciendo es... Pero bueno, nos estamos desviando, ¿no? Ahí estamos, la discusión ahorita es celebrar a Churata, ¿no? Yeah. ¿Qué cosa? Cuidado el cuchillo, alejar, man. Que quiere ser Camiri, creo. Lo que estamos haciendo ahora es, pues, celebrar la vigencia de Gamaliel Churata, que nos permite reflexionar de estas formas plurales, diversas, nuestro mundo indígena, nuestro compromiso, nuestro estar aquí, ahora, como decías, querido Aldo, como tú quieras cerrar, hermano. Bienvenido, otra vez te agradecemos estar aquí. Gracias César por la hospitalidad del espacio, también a Fer por sus increíbles poemas. Creo que confiaba que iban a estar en coincidencia con lo que estamos tratando ahora, que es la presentación de una novela, ¿no? A ver, voy a leer al azar 2 fragmentos más y con eso ya terminamos, si te parece bien. Ya. A ver, veamos Durante siglos se han repetido los adjetivos salvaje, animal, ignorantes, hasta que muchos se han dado cuenta de que lo salvaje y lo animal puede ser más sabio que lo civilizado. Y de tanto mirar sin querer mirar, la respuesta civilizada ha sido el atentado, la violencia calibrada y el intento permanente de exterminio. La novela de Churata dialoga con otros espacios, con Medio Oriente, habla de sus demonios en los desiertos,
para recordarnos que Occidente no es un lugar en el mapa, sino una forma de pensar que nos rodea y muchas veces nos posee. Este libro no es un panfleto ni una suma de lugares comunes, ni mucho menos una lectura fácil. Es salvaje en sentidos, animal por su naturaleza auténtica y no apto para prejuicios ignorantes. Sus casi 1000 pies de página hablan de su carácter enciclopédico. Es una mirada desde acá hacia lo universal, en su sentido más amplio. Además, a diferencia de la literatura comercial, es un libro lleno de retos, de teosofía, descreído de todas las religiones, casi científico en su lenguaje y que nos recuerda el primer motivo de la filosofía, la búsqueda de alguna verdad. A los antiguos paradigmas le añade otro. El inframundo hoy está más vivo que nunca, por el cambio de orden global y un giro que parece indicar que lo que antes estaba abajo, ahora asciende sin remedio. Bueno. Muchas gracias, querido Aldo, querido Fer, que estás aquí con tu poesía y siempre celebramos tu presencia. Ahí tenemos unas sorpresas la semana que viene con el Fer, que están brutales, ¿no? Aquí va a estar este libro tan hermoso que ustedes pues tendrán suerte de tener. Nosotras pues seremos las primeras. Les agradecemos estar aquí, seguirnos por las redes sociales, ahí está la gente. Y Aldo, muchas gracias, hermano. Felicidades por la publicación, hermano. Un aplauso, por favor, para nuestro... Buenísimo. Tus poemas, listo. Increíbles. Ahora